Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para hablar de algo que, bueno, simplemente explota en el mundo de nuestra serie favorita. Ya saben, esa serie que nos tiene enganchados, debatiendo y especulando sin parar. Estoy hablando, por supuesto, de nuestra querida serie. Y hoy, el título lo dice todo: Afra explota reacción al ver a Mert y al bebé todo cambiará. Sí, amigos. Prepárense porque vamos a analizar a fondo con lupa la reacción de Afra. Vamos a sumergirnos en ese momento crucial, ese punto de inflexión, ese wow, no me lo esperaba, que seguramente nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos a diseccionar cada gesto, cada palabra, cada mirada de Afra, mientras enfrenta la noticia de Mert y, bueno, ya saben, el bebé. Prepárense para un análisis profundo, lleno de teorías y, por supuesto, mucha emoción. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, denle al botoncito rojo de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy buenas. Comenten, compartan y prepárense para una ola de spoilers, pero spoilers bien analizados y razonados, ¿eh? Prometido. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ahora vamos directo al grano porque la reacción de Afra es legendaria. El shock, la sorpresa, la decepción, todo eso se puede leer en su rostro. Y es que, seamos sinceros, la dinámica entre Afra y Mert siempre ha sido complicada, ¿verdad? Siempre hay esa tensión, ese tira y afloja, esa conexión especial, aunque a veces sea tóxica. Pero la llegada del bebé es un bombazo. Es un cambio radical en la ecuación. Es algo que inevitablemente va a afectar a todos los personajes. Recordemos la escena. Afra, posiblemente ajena a la noticia, se encuentra con Mert. La serie nos ha alimentado con pequeños fragmentos, pistas sutiles, pero la verdad es que nadie se esperaba esto. ¿Dónde? ¿Cómo? No importa, lo importante es el momento. La cámara enfocando a Afra, sus ojos. Y ahí está Mert con el bebé. ¡Boom! La cara de Afra, invaluable. La mezcla de incredulidad, dolor y quizás un poquito de envidia. ¿Qué estará pensando en ese instante? ¿Estará recordando todos los momentos que compartieron? ¿Estará lamentando decisiones pasadas? ¿O estará pensando en cómo esto afectará su futuro y el de su relación con el protagonista? En ese preciso instante el mundo de Afra, tal como lo conocíamos, se desmorona. Su expresión, un crisol de emociones, nos revela el torbellino interno que la consume. La mandíbula desencajada, los ojos desorbitados, las cejas arqueadas, cada rasgo de su rostro es una ventana a su alma. Es el reflejo de un universo de preguntas sin respuesta, de expectativas rotas, de sueños desvanecidos. Aquí es donde entramos nosotros, los fanáticos, los detectives de la serie. Es hora de especular. ¿Qué significa esta reacción? ¿Qué consecuencias traerá? ¿Cómo afectará la trama principal? Yo, como siempre, tengo mis teorías y quiero compartirlas con ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este drama. Asterisco asterisco primera teoría, el eco de un amor no correspondido asterisco asterisco. Primero, la reacción de Afra podría indicar que ella asterisco realmente asterisco sentía algo por Mert. Puede que nunca lo haya admitido, puede que siempre haya tratado de mantener la distancia, pero en el fondo, quizás, existía un sentimiento más profundo que una simple amistad. Un sentimiento que por orgullo o por miedo a la vulnerabilidad, nunca se atrevió a confesar. Ver a Mert con otro, con un hijo, es un golpe bajo. Es la confirmación de que algo que pudo haber sido, ya no será. Es el dolor de la oportunidad perdida, el lamento silencioso de un amor no correspondido. En esta teoría Afra no es una villana, sino una víctima de sus propias emociones, de su incapacidad para expresar lo que siente. La llegada del bebé es el detonante que la obliga a confrontar sus verdaderos sentimientos, a reconocer la verdad que ha estado negando durante tanto tiempo. La tristeza en su mirada, el temblor en sus labios, la revelación de que el hombre que amaba ha construido una familia sin ella. Asterisco asterisco segunda teoría, la búsqueda de un nuevo rumbo asterisco asterisco.
Segundo, esta reacción podría ser el catalizador para un cambio en Afra. Podría obligarla a reflexionar sobre sus decisiones, a replantearse su vida, a buscar algo más. Quizás se dé cuenta de que ha estado perdiendo el tiempo persiguiendo ilusiones, y que es hora de empezar a priorizarse. Podría ser el inicio de un camino de crecimiento personal, de una transformación. La decepción en este caso no sería el fin, sino el principio de una nueva etapa, de un nuevo comienzo. Afra, al verse confrontada con la realidad de la paternidad de Mert, podría darse cuenta de que su vida necesita un cambio radical. Podría decidir romper con el pasado, dejar atrás los amores imposibles y enfocarse en su propio bienestar. Podría buscar una nueva carrera, viajar por el mundo, encontrar una nueva pasión. En definitiva, podría convertirse en una mujer más fuerte, más independiente, más auténtica. Tercera teoría, la manipulación como herramienta Tercero, y esto es algo que también debemos considerar, la reacción de Afra podría ser manipulada. Recordemos que en esta serie, la manipulación es un ingrediente clave. Alguien podría estar detrás de todo esto, orquestando el encuentro, preparando el terreno para sembrar la discordia. ¿Será un plan? ¿Será una trampa? ¿Quién se beneficiaría de todo esto? Ahí es donde la serie nos tiene enganchados. En esta teoría, Afra sería una pieza más en un juego de ajedrez. Un personaje astuto estaría moviendo los hilos, utilizando la vulnerabilidad de Afra para sus propios fines. Podría ser una rival, un enemigo de Mert, o incluso un aliado de Afra que busca separarlos. La serie nos ha demostrado que nada es lo que parece, y que las apariencias engañan. La manipulación es un arma poderosa, y Afra podría ser la víctima perfecta. El análisis a largo plazo, ¿qué le depara el futuro a Afra? Ahora analicemos la posible reacción de Afra a largo plazo. ¿Cómo actuará después de este encuentro? ¿Intentará recuperar a Mert? ¿Lo aceptará y seguirá adelante? ¿Se vengará? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. Lo que sí es seguro es que este evento cambiará la dinámica de la serie para siempre. Una villana resentida, Afra podría sucumbir al resentimiento, a la amargura. Podría transformarse en una villana, obsesionada con destruir la felicidad de Mert. Podría utilizar cualquier medio, cualquier artimaña, para separarlo de su nueva familia. En este caso, la tristeza se convertiría en odio, y la decepción en venganza. Una víctima de las circunstancias, Afra podría resignarse a su destino, aceptar la realidad y seguir adelante. Podría convertirse en una mujer más fuerte, más compasiva, más resiliente. Podría aprender a perdonarse a sí misma, y a encontrar la felicidad en otros aspectos de su vida. Un camino de transformación, Afra podría aprovechar este momento para reinventarse, para descubrir una nueva versión de sí misma. Podría enfocarse en sus sueños, en sus ambiciones, en sus propias necesidades. Podría convertirse en un personaje más complejo, más interesante, más profundo. La importancia de los personajes secundarios Pero no solo la reacción de Afra es importante. También debemos considerar la reacción de Mert. ¿Qué está sintiendo él? ¿Está feliz con su nueva familia? ¿Sigue sintiendo algo por Afra? ¿Cómo manejará la situación? ¿Será un padre responsable? ¿O la llegada del bebé solo complicará aún más las cosas? ¿Se sentirá culpable por la tristeza de Afra? ¿Intentará hablar con ella? ¿O se mantendrá distante, tratando de proteger su nueva familia? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para entender el desarrollo de la trama. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del resto de los personajes. ¿Cómo reaccionarán ante esta noticia? ¿Se alinearán a favor de Afra? ¿Apoyarán a Mert? ¿Se aprovecharán de la situación? Las alianzas y traiciones están a la orden del día, y este evento promete generar aún más drama y conflicto. Los amigos y enemigos de Afra y Mert, cada uno con sus propias motivaciones, entran en juego. ¿Quiénes se pondrán de su lado? ¿Quiénes buscarán sacar provecho de la situación? La serie nos tiene acostumbrados a giros inesperados, y las alianzas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
Asterisco asterisco teorías de los fans, la imaginación al poder asterisco asterisco. Ahora hablemos un poco sobre las teorías que he estado leyendo en las redes sociales. La imaginación de los fans es increíble. He visto algunas ideas muy interesantes y me gustaría compartirlas con ustedes. Algunos creen que Afra y Mert podrían reconciliarse, y que el bebé podría ser el centro de su nueva familia. Una idea romántica, pero ¿será posible? ¿Podrán dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? Otros piensan que Afra podría intentar robarse al bebé, o incluso tratar de perjudicar a Mert. Una teoría más oscura, pero ¿será que el dolor y la decepción la lleven por ese camino? También hay quienes especulan que Afra podría unirse a otro personaje, formando una alianza para vengarse de Mert. Una estrategia para desestabilizar al protagonista y crear aún más conflicto. En fin, las posibilidades son infinitas, y es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Cada episodio nos deja con más preguntas que respuestas, y nos obliga a seguir especulando y debatiendo. La serie es un enigma constante y nosotros, los fans, somos los detectives que intentamos descifrarlo. Asterisco asterisco el bebé, un nuevo personaje en el escenario asterisco asterisco. Y no olvidemos que el bebé es un personaje en sí mismo. Su llegada cambiará la dinámica familiar, y podría ser el detonante de muchos acontecimientos importantes. ¿Será el bebé el punto de unión entre Mert y Afra? ¿O será la causa de su separación definitiva? El misterio está servido. El bebé inocente y ajeno al drama se convierte en el centro de la tormenta. Su presencia es un catalizador que desata emociones, conflictos y decisiones cruciales. La serie nos mostrará cómo este pequeño ser afecta las vidas de los personajes y cómo influye en el curso de la historia. Asterisco asterisco en resumen, un punto de inflexión crucial asterisco asterisco. En resumen, la reacción de Afra al ver a Mert con el bebé es un momento crucial que cambiará el rumbo de la serie. Es el inicio de un nuevo capítulo lleno de drama, conflicto y sorpresas. Las consecuencias de este encuentro se extenderán a lo largo de la trama, afectando a todos los personajes y creando nuevas alianzas y rivalidades. La serie se sumerge en el drama y la especulación, y las expectativas crecen. Espero que este análisis les haya gustado. Hemos desmenuzado la escena, analizado las posibles consecuencias y compartido nuestras teorías. Recuerden que esto es solo una especulación, y que la serie siempre nos sorprende. La intriga está asegurada y los secretos por descubrir. Así que cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionará Afra? ¿Qué consecuencias traerá este evento? Dejen sus comentarios, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus ideas y conéctense con otros fanáticos de la serie. Y ahora, como siempre, no puedo terminar sin pedirles algo. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si se divirtieron, denle like. Un like ayuda mucho al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con los que también aman la serie. Y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. Y a seguir disfrutando de nuestra serie favorita. Chao, chao. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más análisis y teorías.